El chasquido en el tondero. Primero, la cuenta que ya hemos visto en un tutorial anterior, en el festejo. La siguiente cuenta. El 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Esa cuenta va a ser vital para poder trabajar el bajo. Así. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Entonces, tenemos el bajo, el 1, 2, en el 2 vamos a hacer chasquido. Y también en el 2, 3, por ejemplo. A veces se alterna y se cambia a 1, 2, 1, 2, 1. O sea, hacemos 1, 1, 2, digamos. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Vamos a llamarle 1 a cada pulso del bajo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2. Pero la cuenta sigue siendo la misma. O sea, hay 12. El rasgueo en sí es similar a la marinera. O sea, la base de este género. Es un primo hermano con la marinera. No te olvides. Puedes jugar también, pero el bajo sigue teniendo la cuenta. Este va a ser todas los 12. Esto sumaría 12 corcheas. Entonces tienes 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Puedes cambiar, puedes cantar el bajo de otra manera. Ya tú vas creando. También se me ocurre 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Entonces el bajo siempre 1 y el golpe, ¿no? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Imitando la percusión, como hicimos anteriormente. Chasquido en el tondero.